Al abrir este enlace, se abren las posibilidades de recibir palabras para una vida abundante. Le doy la bienvenida y le animo a que escuche atentamente hasta el final. Antes de continuar con la reflexión, quiero recordar que este es un programa que brinda la posibilidad de que los pastores y líderes de la iglesia puedan dirigirse a toda la comunidad en Colombia y fuera de Colombia. Ser escuchado por personas nuevas es uno de nuestros objetivos y una de las facilidades que la virtualidad nos brinda. Por eso, si usted hace parte de nuestra comunidad y este programa ha sido de gran bendición para su vida, si por medio de este programa usted ha recibido recursos de parte de Dios para vivir una vida abundante, lo invito a que comparta el enlace o el link para que otras personas tengan la posibilidad de participar de estas bendiciones. En esta hora quisiera hablarles de la prevención de la muerte espiritual. Sí, prevención de la muerte espiritual. Quisiera que al finalizar esta idea podamos descubrir cómo podemos prevenir la muerte espiritual y que podamos identificar y hacer uso de uno de los recursos que en Dios hay para prevenir este tipo de muerte. En términos generales existen dos tipos de muerte: la muerte física o biológica y la muerte espiritual. Decir que la muerte es el fin de la vida es una idea práctica y sencilla que nos ayudaría a definir este término. De la muerte física tendríamos que decir que literalmente sus efectos son evidentes. Es fácil identificar cuando una persona ha muerto físicamente. Esto a partir de la toma de los signos vitales, en los cuales encontramos parámetros que nos indican cuando una persona aún tiene vida o, en su defecto, cuando la existencia de una persona en la tierra ha llegado a su fin. En la muerte física se hace evidente el vacío que dejan las personas cuando mueren, ya que físicamente no las podemos volver a ver, produciendo así un profundo dolor en quienes de manera obligada tienen que despedir a un ser querido. Las experiencias no muy gratas que se tienen que vivir cuando la muerte física llega, ha hecho que la humanidad se mueva en busca de soluciones que ayuden a prevenir y mitigar sus causas. Por esta razón, hoy la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se ha convertido para algunos en un tema de interés, para otros quizás en un caballito de batalla para lograr sus intereses. Para quienes se ha convertido en un tema de interés, han logrado la elaboración de programas como el PIP, en el que se promueven espacios que ayuden a que la población mejore sus condiciones para vivir, que disfruten de una vida saludable y que se mantengan sanos. Estos programas también cuentan con un conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo o progreso de enfermedades. Con programas como estos se logra la detección temprana de patologías y sus intervenciones oportunas ayudan a disminuir sus índices de mortalidad, como es el caso del cáncer de mama, que para su detección oportuna promueven el autoexamen y que al ser detectado a tiempo previene complicaciones mayores. Como este, existen muchos programas más que promueven la salud y previenen la enfermedad. Me llama la atención estos programas porque pueden ser un modelo válido para prevenir uno de los problemas más grandes de la humanidad de hoy en día, como lo es la muerte espiritual. A diferencia de la muerte física, los efectos de esta se dan en dimensiones que no se pueden palpar ni observar de manera literal. Y al ser algo de orden espiritual, no es un tema que interese o preocupe a nuestros gobernantes ni a nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando algo diminuto o microscópico coloca en riesgo la integridad física de las personas, como el coronavirus, se activan todos los protocolos de bioseguridad para evitar altos índices de mortalidad. En cambio, para prevenir los altos índices de muerte espiritual, las medidas que se adoptan son nulas o en su defecto se quedan cortas, ya que es algo que puede pasar desapercibido o para algunos puede ser de gran beneficio que hayan personas en la vida con profundos vacíos existenciales.
En la Biblia podemos encontrar que el creyente primitivo descubre la muerte como la consecuencia de desobedecer lo que Dios dice. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, dice de la siguiente manera: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lo que le sucederá si no tiene en cuenta lo que Dios le está diciendo sigue diciendo, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Al mirar el desenlace de esta historia, nos damos cuenta que la muerte a la que hace referencia el escritor no es a la muerte física, ya que Adán y Eva siguieron existiendo, solo que en condiciones más difíciles y lejos de los beneficios que inicialmente tenían. Podríamos decir entonces que el escritor es inspirado por Dios para que use el término muerte como consecuencia de desobedecer lo que Él dice, ya que la muerte es sinónimo de sufrimiento, de tristeza, sinónimo de vacío. Y eso precisamente es lo que nuestra vida experimenta cuando vivimos sin tener en cuenta a Dios. Se hace mención de la muerte como una consecuencia para que, al dimensionar la magnitud del daño, activemos todas las medidas preventivas y hagamos uso de todos los recursos de Dios que están a nuestro alcance para que a toda costa evitemos llegar a la condición de muerte. El trabajo de la Iglesia es resaltar la ruta que impide que la muerte sea una constante en la vida de los creyentes. Que no solo se vea la Iglesia como el territorio al que se llega cuando ya la vida está destrozada o cuando me encuentro en extrema necesidad, o en su defecto cuando ya la vida no tiene sentido. Precisamente la Iglesia es el territorio que Dios ha dotado de sus recursos para evitar que la vida llegue a condiciones no gratas. Es un territorio que evita que la vida pierda su sentido. Saber cómo se produce la muerte espiritual nos facilita la elaboración de programas para prevenirla. En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 al 15, el escritor toma como ejemplo el proceso de la fecundación para ilustrar cómo se da el proceso de la muerte en el ser humano. Santiago capítulo 1, leo desde el versículo 12, dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En esta porción de la palabra de Dios encontramos como especie de un paso a paso que nos deja ver cómo se llega a la muerte espiritual. En el versículo 14, el primer paso sería la tentación, que se da por la concupiscencia de cada uno. Recordemos que la concupiscencia son los deseos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y en este sentido, cada uno es atraído y seducido de manera particular. El siguiente paso el escritor lo compara con la concepción. Lo encontramos en el versículo 15. La concepción es un término de la embriología que hace referencia al momento exacto en que un espermatozoide fecunda un óvulo. Dice el texto: entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Esta idea de concebido me llama mucho la atención, porque la concepción es algo que no siempre ocurre, y para que se pueda concebir se requiere de ciertas características
en su mayoría propias del receptor. Dentro de las principales características que encontramos que se requieren para que se dé la concepción, encontramos que es indispensable el periodo de ovulación, ¿sí?, que se conoce como la edad fértil de la mujer. Este periodo es fundamental, ya que es el momento en el que, digamos, que la mujer se encuentra más receptiva y es más probable que la concepción se dé. Cabe resaltar que existen métodos anticonceptivos que son barreras de protección que impiden que el espermatozoide fecunde el óvulo. En este sentido, mis hermanos y amigos, quiero que vayan captando la idea para que puedan entender el espíritu de la enseñanza y que a partir de lo que la Biblia nos enseña, podamos descubrir que sí hay maneras de prevenir la muerte espiritual. Este paso que el escritor lo compara con la concepción es determinante, porque es aquí donde el proceso continúa o, en su defecto, se impide que logre su finalidad. Si el proceso continúa, dice el texto, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, si ese deseo de hacer lo malo haya cabida en mí, como consecuencia se va a reflejar el pecado. Con todo y eso, podríamos encontrar como un tercer y último paso la consumación del pecado. Consumar consiste en realizar completamente una acción o proceso. Es la idea de consumarlo, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, o sea, acabar por completo la obra o la idea que llega a nuestra mente. Podríamos decir entonces que las ideas o los deseos que me inducen a la desobediencia van a llegar, y si logran concebir, si hayan cabida en mí, y no hay una barrera que los detenga, se produce la gestación. La gestación da a luz el pecado. Y luego que se realiza completamente la acción, el resultado final es la muerte. En este mismo capítulo 1 de Santiago, en su versículo 21, encontramos un poderoso recurso para prevenir la muerte espiritual. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En primera instancia, aparece el desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Una de las ideas más maliciosas que el medio cristiano debe desechar es la idea de asumir el pecado como una condición natural y propia de los seres humanos. Este es un atajo fácil en el que se evaden muchas responsabilidades y deberes cristianos, pero asumir esta idea como válida siempre va a hacer que predomine la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. En el versículo podemos ver que siempre que haya pecado, la consecuencia va a ser la muerte. Pero Dios nos ha dado vida eterna. Esa es la dádiva de nuestro buen Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que la muerte no debe ser una constante en la humanidad. Esta idea se ha tomado como algo mágico, la idea de la vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, o como una frase bonita que se debe mandar a enmarcar. La idea de la vida eterna que Dios nos aporta en Cristo Jesús se ha malinterpretado, creyendo que he quedado exonerado de toda responsabilidad y que ya el Señor Jesucristo hizo todo lo que a mí me correspondía.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 en adelante dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nos da el ejemplo y nos deja una ruta trazada para que el pecado no sea una realidad en nuestras vidas y no se halle engaño en nuestras bocas. Muchos al mirar esta idea dicen que él no pecó por su condición divina. Otros piensan que por ser el Hijo de Dios poseía cualidades especiales. Pero tomando como referencia el Evangelio según Mateo, en su capítulo 4, podríamos decir que Jesús no hizo pecado porque no fue un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Porque supo colocar la palabra de Dios como barrera para que la tentación no hallara cabida dentro de sí. Es por eso que sus respuestas a la hora de ser tentado siempre giraban alrededor de lo que escrito está. Cuando se le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan, el Señor respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Se le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Esta forma de tentación que encontramos en los versículos 4 y 5 de Mateo capítulo 4, me parece una forma de tentación agresiva, porque en ella el tentador también toma como referencia lo que escrito está. Pero con todo y eso, el Señor Jesús le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por último, en este capítulo se le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, fue la respuesta del Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A manera de conclusión, podríamos decir que la muerte espiritual se puede prevenir con el poderoso recurso de la palabra de Dios, y que esto es posible cuando se enfrenta desde su etapa inicial, que es la tentación. Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por último, quiero decirles que pensar que es de humanos pecar, óigame bien, pensar que es de humanos pecar es una idea que toma fuerza entre quienes con facilidad olvidan lo que la Escritura dice. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este sentido, mis hermanos, quiero que oremos para que nuestro buen Dios nos ayude a que como iglesia, como pueblo suyo, podamos hacer uso de esos recursos que nos ayudan a prevenir la muerte espiritual. Recursos poderosos como su palabra, que nos ayudan a hacerle frente al pecado, al engaño, a la mentira. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, mi buen Dios, en esta hora, por tu palabra, por los recursos, Señor, que hoy llegan a nuestras vidas, Señor, y que se convierten en recursos poderosos para enfrentar la tentación, para que cada día podamos consolidar nuestras vidas en la fe y en este camino que conduce hacia la salvación, en el cual tú, Señor, nos has llamado. Gracias te doy, Padre Celestial, te presento la vida de cada uno de mis hermanos que en esta hora escucha este mensaje. Sigue guardándolos en tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.